retraso por todo esto de las políticas de Google que necesita revisión en 2 pasos. No podía entrar, pero ya estamos acá. Ahorita presento la clase. Con el permiso de ustedes, voy a iniciar a grabar la reunión. Muy bien, ahora sí, muchas gracias por el tiempo. Estamos ya para poder presentar las diapositivas del día de hoy. Espero que les haya ido muy bien en sus evaluaciones y que hayan tenido pues un punteo. Si bien es cierto, estaba la evaluación para 20 puntos, pero lo más importante es que ustedes ya pues iniciaron ese proceso de evaluación y ya les voy a explicar acerca de una tarea que se tiene que hacer para las próximas semanas. Pero de esto ya estaremos hablando en un momentito más. Voy a presentar la diapositiva correspondiente a esta clase. Esta, esta clase estará abarcando 2 semanas, o sea, esta diapositiva, mejor dicho, estará abarcando 2 semanas, la semana número 7 y la semana número 8. Entonces, para que quede de una vez que es un material que servirá para las 2 semanas, ya que es un tema bastante amplio y que vamos a abordarlo precisamente en 90 minutos, 45 de hoy y 45 de la próxima semana. Muy bien, sean bienvenidos al curso Fundamentos de Sociología, el código SH003. La semana es semana 7 y 8. El tema agentes de sociabilización. El objetivo de la clase es comprender el proceso por el que los individuos aprenden e internalizan las normas, valores y comportamientos aceptados en su sociedad o en un grupo social. Muy bien. Iniciemos diciendo que la socialización, como un término muy general, cuando nosotros tratamos de socialización, o cuando en nuestros lugares de trabajo, en establecimientos educativos, iglesias, grupos de pares, palabra recurrente que es socializar. La socialización no es más que compartir ideas, em, aceptar ideas, dialogar de la manera más adecuada, pero aparte de ese proceso de comunicación, del poder compartir con otras personas, ese proceso por el cual el ser humano eh, aprende a convivir. ¿Verdad? Hay muchas personas que dicen, a vos te cuesta socializar o no tenés el carácter, pero no es que no tenga el carácter o que le cueste, sino que muy probablemente en su etapa temprana no tuvo la oportunidad de socializar con muchas personas. Llámese el primer hijo de la familia, por eso es que la mayoría de los
primeros hijos son personas un poco calladas, ¿verdad? Son las más tranquilas, porque no tuvieron ese espacio para socializar con más personas en su etapa temprana, a excepción de que hayan tenido, por ejemplo, un hermano muy cercano, es decir, en cuestión de edades. Es decir, que una persona que haya tenido un hermano cuando tenía año y medio, 2 años, probablemente. O en aquellas familias extensas en donde hay primos, en donde hay más personas con las cuales se puede socializar, llámese abuelos, tíos, con los cuales se pueda tener esa opción de poderse comunicar, de tener influencias de otras personas. Entonces va a ser alguien que en su edad de adolescencia, en su edad adulta, va a ser una persona que no se le va a complicar ese proceso de socialización. En nuestra época contemporánea podemos darnos cuenta que la socialización no es la misma que hace 15, 20 años. Antes se socializaba posterior a la cena, después del almuerzo. Se quedaba uno con la familia socializando, hablando, charlando. Los grupos de familia eran muy importantes en las fiestas. En los grupos de iglesia se socializaba de otra manera. El mundo de la tecnología, su avance en estos momentos nos ha convertido en una sociedad que se socializa, pero por medio de la tecnología, por medio de las redes digitales. Porque nos equivocamos también cuando hablamos de redes sociales, porque realmente de social tiene muy poco, ya que son redes digitales únicamente donde las personas conviven todos los días digitalmente y que utilizan alguno de esos espacios digitales para poder dar sus ideas, compartir sus emociones, pero hasta ahí nada más. Entonces, la forma en que contemporáneamente estamos socializando es totalmente a como usted y yo de repente crecimos. Y entonces esa socialización que teníamos hace 20, 30 años es totalmente distinta a la de ahora. Para volver a lo que nos trata la diapositiva, dice que el proceso de socialización es cuando el ser humano aprende a convivir en su entorno mediante normas de convivencia, costumbres, modos de comunicación, dentro de ellos el lenguaje y el manejo de los símbolos. Todo esos símbolos, esos códigos de comunicación que incluso no sabemos cómo se llaman los códigos, pero que establecemos una comunicación en donde hay un emisor, un receptor, donde hay un canal, donde hay comunicación de doble vía, que, como les digo, probablemente no sepamos todo ese proceso de comunicación, pero que lo hacemos a través del lenguaje, ¿verdad? Y el objetivo es poder integrarse en la sociedad y relacionarse de manera eficaz. Desde el nacimiento, las personas adquieren valores, comportamientos y habilidades necesarios para funcionar efectivamente en una sociedad específica. Incluso dentro del vientre, cuando está en el periodo de gestación, los papás contemporáneos ya le hablan a sus hijos, les demuestran sus emociones, les ponen música. Bueno, hay algunos que le ponen música adecuada para cuando hay procesos de gestación, hay algunos otros que le ponen pues música inadecuada y muy probablemente los psicólogos de la edad temprana establecen que muchas de las influencias con las cuales crecen nuestros hijos incluso fueron adquiridas antes de nacer, pero que estaban en proceso de gestación. Una mamá que tiene experiencias inadecuadas se lo traslada a su hijo. Un papá que es tierno, amoroso y que se comunica con su hijo sin haber nacido, va a hacer que el niño posteriormente, adolescente y adulto, responda de manera distinta con aquellos que no tuvieron esa oportunidad de que se les empezara a motivar la comunicación, incluso dentro de
ese periodo importante de la gestación. Por eso es importante que desde que un niño nace, desde que está ya fuera del vientre, se le empiecen a enseñar valores, porque ellos los adquieren. Cuando un niño empieza a manipular a su mamá con actitudes, por ejemplo, cuando el niño llora y no es un lloro por algo que le esté ocasionando un disgusto, y llora porque él ya empezó a darse cuenta que el llorar representa comer. Entonces ahí ya empieza un proceso de socialización, pero ya empieza un proceso de socialización inadecuado, ya que a manipulación, respuesta. Sin embargo, no todas las mamás establecen cuál es la diferencia entre un llanto de manipuleo y un llanto por lo cual un niño de repente está disgustado. Algo que le pique en la espalda, un dolor que tenga, que es muy distinto a ese lloro de manipuleo. Pero bueno, es así como se van teniendo comportamientos y habilidades necesarios para funcionar efectivamente en una sociedad específica. Este proceso es fundamental para la adaptación de los individuos en la vida social y cultural de su comunidad. Muy bien, vamos a iniciar hablando de las fases de la socialización. Bienvenido, Héctor. Hay Muchas diferentes fases gracias. sí, adelante, Héctor, bienvenido. Hay diferentes fases de socialización y dentro de ellas hay primaria, secundaria y también terciaria. Hay socialización que se hace en el hogar, que se hace con los amigos, que se hace en las iglesias, que se hace en los establecimientos educativos y que cada una de estas socializaciones, al tener su enfoque bien determinado, vamos a encontrar que a veces los procesos inadecuados en esas fases de socialización es la que nos va a generar los problemas que tenemos ya de adultos. Los psicólogos establecen que aquellos niños que no comparten demasiado con sus papás y que lo hacen con la persona que los cuida, llámese abuelitos, la abuela, el abuelo, la tía o la persona contratada para tal efecto, va a influir demasiado en el comportamiento. Y aparte, en esa socialización primaria, hay algo muy importante que los padres debemos saber, principalmente cuando ya es momento de que el niño vaya a estudiar en preprimaria o en primaria. Incluso en nivel medio se evidencian algunas falencias y les vamos a decir, acá no está como tal, pero yo creo que la mayoría sabe que aquel niño que no socializa, el niño que no socializa gateando, el niño que no hace gateo, que no socializa de esa forma, va a tener problemas de motricidad y va a tener problemas de motricidad en su momento en la escuela pre o en la primaria o incluso en el ciclo básico. Ustedes pueden observar en la diapositiva hay un papá que está trabajando motricidad con su hijo. Es decir, están jugando, sí, pero en ese juego el niño está aprendiendo a utilizar no solamente sus extremidades, sino que también está empezando a tener esa socialización primaria. Por eso es importante que los papás no dediquen, pues, 1 hora, 2 horas, porque a veces no se tiene el tiempo, pero sí es necesario que le dediquen a sus hijos 15, 20, 30 minutos para socializar cuando están pequeños. Y que se tenga ese proceso de gateo, porque el gateo es importante para su socialización futura y su motricidad. Específicamente porque el gateo
le va a ayudar a explorar, y no solamente explorar, sino utilizar el hemisferio izquierdo o derecho, dependiendo los hemisferios de su cerebro, porque a la hora de que están gateando, los chicos empiezan a tener contacto con lo que no pueden hacer si se mantuvieran sentados. Y aparte de ello, a la uy, parece que es Recibir el internet. internet adecuadamente. Ahí estamos. Bien, entonces voy a volver a presentar. El gateo, como les decía, es importante, no tanto en... Es importante y muchos piensan que solamente es por cuestiones de estudio, porque cuando estén en preprimaria o primaria es necesario que lo hagan por la motricidad. No, es importante porque va a socializar. Porque a través del gateo usted le puede poner a su hijo límites. Porque también eh, hay papás que dicen, ay, que el nene gatee, que la nena gatee, pero no lo vamos a asustar, porque así dicen los papás, ay, no, no le vamos a decir que no, porque se va a asustar. No. En ese momento es de ir aprendiendo a los niños a ponerles límites. Bueno, la socialización primaria es la que tiene lugar desde el nacimiento. Por eso le digo que hay etapas importantes en donde los niños, los infantes nos manipulan porque ellos ya saben cómo manipular. Esta socialización se da específicamente dentro de el hogar, dentro de la familia. Ya sabemos que hay diferentes tipos de familia, está la familia nuclear, la familia extensa, hay diferentes subdivisiones de la familia. Pero esa familia es el primer núcleo de relaciones sociales. Escuchar el niño a sus papás hablarles adecuadamente, no el cuchicheo, no el niñeo, porque la mayoría en su momento hemos caído en eso, ¿verdad? Aunque sepamos que no está bien, aunque psicológicamente sepamos que le va a ocasionar de repente un desorden en su lenguaje, porque la mayoría, aunque sean profesionales y que ya hayan tenido conocimiento de esto del cual vamos a hablar, pues la mayoría de los papás lo hacen, principalmente los abuelos. ¿Qué dice mi nenito? Y uno le habla así a sus hijos, ay, mi nenito, venga para acá, mi papadito. Y entonces el niño empieza a escuchar que sus papás hablan así un poco extraño. ¿Ah? Entonces ese proceso de comunicación, cuando se tiene que hacer adecuadamente, usted háblele a su hijo como adulto, porque al final de cuentas el niño va a entenderle, le va a escuchar y ese proceso de comunicación en esa primera socialización, en la socialización primaria, es importante que el niño aprenda a escuchar realmente cómo suena la voz de papá, de mamá, del abuelo. Por eso es cuando de repente el niño está acostumbrado a tanto cuchucheo, a tanto niñeo, y una persona le habla normal, incluso hasta el niño se asusta, empieza a llorar. Entonces hay que enseñarle a los chicos desde edad temprana a tener una socialización adecuada, a tener relaciones sociales adecuadas. Esta socialización primaria no tiene fecha de finalización, sino que dependerá de el niño,
de la persona. En este caso acá dice del sujeto, porque como ustedes saben, la mayoría de nuestras eh, profesiones, a la persona se le va a tratar como el sujeto, ¿verdad? La persona. Sin embargo, suele abarcar hasta el momento en que inicia la escuela formal. O sea, la socialización primaria termina, digamos, en términos sociológicos y psicológicos, esa socialización primaria termina cuando el niño ya llega a la escuela, porque ahí ya va a ser otro tipo de socialización. Va a dejar el seno de casa, va a encontrar otras formas de comunicarse, va a encontrar otra forma de malcriarse, y entonces ahí ya es otra etapa de socialización. Muy bien. Y entonces vamos a esta otra fase que es la socialización secundaria. Es donde ya las personas, el sujeto, cambia de ese seno familiar, ese entorno en donde conoce a sus primos, donde conoce a sus hermanos, a los tíos, a los abuelos, la familia, las personas más cercanas, pero deja esa socialización para trasladarse a una nueva y principalmente son las escuelas, principalmente son los jardines, como se les conoce, ¿verdad? Ese famoso jardín escolar para aquellos niños. Por eso también se ha tratado mucho en la socialización, o sea, en la socialización como ciencia, de recomendarle a la pedagogía y a la psicología que los paidos, que los niños hagan su proceso de preprimaria. Esos 2 o 3 o un año que el niño pasa en esa fase antes de llegar a la primaria, porque es una fase de la socialización secundaria en donde va a reforzar todo aquello que hizo incluso cuando estaba en el vientre, en sus primeros meses, porque ahí los va a ir a reforzar en la preprimaria. ¿Y por qué reforzar? Porque las compañeras maestras de preprimaria les enseñan lateralidad, les enseñan motricidad, arriba, abajo, encima, negro, blanco, le van enseñando lo que en casa aprendieron, pero que en la escuela refuerzan. Por eso es que se le llama a esta socialización secundaria, donde fortalecerá esa socialización primaria. Muchos niños no quieren socializar en la escuela. Se quedan solos hasta una esquina, no van a jugar con sus compañeros. Yo tengo un sobrino que ayer platicábamos con la mamá, con mi hermana, y me comentaba mi hermana que es el único niño de todos de su salón que le gusta jugar fútbol, o que le gusta jugar, que le gusta jugar a algo que no sea videojuegos. Entonces ella me comentaba que no salen a jugar en la hora del receso porque han estado tan acostumbrados que su socialización primaria está ya muy influida por aparatos, por dispositivos electrónicos. Entonces, ¿cómo va a socializar un niño si cuando llega a la escuela no socializa en el momento en que debe hacerlo, que es el receso? Sí, socializa con su maestra, cuando los ponen a hacer rondas, pero esa es una socialización guiada. Esa socialización espontánea, donde el niño se comunique con otros sus pares, en estos tiempos no es tan cotidiano. ¿Y quiénes somos los responsables de que se dé eso? Los adultos. Porque los adultos en ese proceso de socialización primaria preferimos que el niño socialice con un dispositivo y no con nosotros, no con los hermanos, no con los tíos, porque todos están ocupados en un dispositivo móvil. Entonces, si los adultos están ocupados en un dispositivo móvil,
pues también que los niños se ocupen. Y ahí es donde se está perdiendo esa socialización primaria y por eso se está extendiendo la socialización primaria incluso a los primeros grados de primaria. Por eso es importante, estimados profesionales. Acá tenemos en este grupo un selecto grupo de profesionales. Por eso es importante que nosotros como profesionales sepamos que la socialización primaria debería estar no influida por dispositivos móviles hasta que el niño sepa utilizarlos. Pero niños que aún no han cumplido un año, ya se les da dispositivos móviles. El niño no sabe qué es scrollear, ni stalkear, ni nada de esto, no conoce los términos, pero ya sabe mover su dedo índice y ya sabe mover ese dedito porque sabe que después de eso viene otro video y otro y otro y otro. Yo he escuchado niños allí donde tienen estos dispositivos que solamente ni siquiera, miren, ya los dispositivos están tan eh, sus algoritmos están de tal forma que ya no es necesario que el niño hable correctamente para hacer lo que el niño les pide. Hay niños que dicen, Alexa, todavía ni siquiera dicen bien Alexa. Alexa, abre YouTube. Y les abre YouTube. Ni siquiera es necesario que hablen adecuadamente. Y entonces se vinculan esos procesos y están echando a perder la socialización primaria. Aquí nos dicen que la socialización secundaria es en la que acompaña al individuo a lo largo de toda su vida. Imagínense qué importancia tiene la socialización primaria, porque ya la secundaria va a ser esa socialización que el niño adquirirá en los primeros años de escuela y lo va a acompañar durante su proceso de vida. Desde que se va a la escuela. Y a veces nosotros los papás, no te vayas a estar juntando con los muchachitos. No te vayas, uno le prohíbe a sus hijos socializar. Tené cuidado, con ese patojito no te juntes. No, que mira, el mismo papá limita al hijo en procesos de socialización. Entonces, este periodo, que es desde que uno llega a la escuela hasta que probablemente se va a ir con Pancho, es, es algo muy importante porque nosotros aprenderemos a identificar y reconocer el papel de las instituciones sociales, por ejemplo, las educativas. ¿Por qué? Desde los 4 años o 5 años que ingresan a preprimaria, todos aquellos que, por ejemplo, usted que está acá en este espacio, si hay estudiantes que no dejaron de formarse posterior a egresar de diversificado, estamos hablando que su socialización secundaria en la escuela es desde los 4 hasta los 25 años. Estamos hablando de 21 años de socialización en instituciones educativas. Echémosle pluma a 2 años o 3 años de prepa, 6 años de primaria, ya llevamos 9 años, 3 en el básico, 11, 12 años, 2 años, porque la mayoría se va por un bachillerato, llevamos 13 años, más 5 de la universidad, bajita la mano, y ahora si no hace bien su tesis, va a estar 10 años. Entonces estamos hablando de que el ser humano que termina por estudiar en una universidad va a estar en socialización secundaria metida dentro de una institución educativa durante más o menos 16 a 24, 25 años. Por eso es importante esta socialización secundaria, porque nos va a acompañar a lo largo de nuestra existencia.
Esta fase permite también al sujeto consolidar sus capacidades de comunicación y desarrollar habilidades intelectuales, informarse sobre la realidad circundante, aprender a interpretar la realidad y asimilar estructuras cognitivas para optimizar su pensamiento. Vamos a llegar ya a las 6:50. Solamente voy a terminar, por eso les decía que este material nos iba a durar para 2 semanas, porque es un tema muy extenso. La socialización primaria, secundaria, nos iba a ocupar durante esta clase. Mañana, o mejor dicho, la próxima semana, estaremos tratando sobre la socialización terciaria, los agentes de la socialización, que son varios, y de esto quiero hablarles. Espero que en este tiempo que tengamos puedan ustedes eh, prestarme atención. Los que están acá, yo sé que de repente hay, porque resulta que acá estamos hoy, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 estudiantes, pero en la evaluación son como 20. Entonces, cuando reportan las evaluaciones, aquí hay bastantes compañeros que no ingresan. Pero bueno, eso ya es problema de uno, me refiero al de ustedes como estudiantes, que no entran y que solamente llegan a las evaluaciones a evaluarse y que pues desde luego yo entiendo de que tienen horarios distintos, que tienen problemas, yo entiendo todo esto. Pero, como les digo, inscritos son bastantes. Y, y entonces espero que eh, lo que les vayan a explicar ahora, si hay algunos compañeros que les pregunten, pues ustedes sepan explicarle, porque solo hoy lo voy a tratar, la tarea que vale 10 puntos. Estos 10 puntos es en un laboratorio que ustedes van a hacer en línea, como que si fuese una evaluación. Estará apareciendo en la semana 9 o la semana 10. Ahí es donde aparecerá para que ustedes se evalúen. Muy bien, voy a dejar de presentar y yo veía ahí una mano levantada. Un momentito y ya le doy la palabra. Al finalizar la clase, ¿podría compartir esta presentación? Sí, claro, claro que sí. Estoy buscando una tarea que ustedes tienen que hacer. Se las voy a compartir. No es necesario que ustedes vayan a estar haciendo capturas de pantalla porque también se las voy a compartir en su momento. Ok, bueno. Aquí está una tarea que ustedes tienen que hacer. Curso Fundamento de Sociología, SH003, tarea número 1, es estratos sociales en Guatemala. Así es el tema. ¿Cuál es el objetivo? Analizar con enfoque crítico el libro de Edelberto Torres Rivas, Guatemala, un edificio de 5 pisos, para comprender a grandes rasgos la sociedad guatemalteca. Metodología. ¿Qué va a hacer usted? Leer y analizar el ensayo sociológico escrito por don Edelberto Torres Rivas, que retrata la sociedad guatemalteca y sus respectivos niveles o divisiones. Eso es lo que va a hacer usted. Usted va a leer ese libro, si lo encuentra en PDF. Si no, yo les voy a dar algunos links de resúmenes. Yo tengo el libro en físico, pero si se les dificulta en PDF, pues les haré llegar un link. Y digamos, de esto son 10 preguntas. Cada pregunta vale un punto. Y de, y de esas preguntas, pues ustedes tendrán la oportunidad
de hacerse con sus 10 puntos. Entonces, aquí hay un resumen, ¿no? Así, muy ejecutivo. Los 5 pisos del edificio plasmados en el magistral ensayo sociológico de don Edelberto Torres Rivas recibirán las inclemencias del clima, potenciadas por el deterioro medioambiental que el capitalismo financiero neoliberal y brutal impone en el mundo. Con esto no quiero decir que yo les esté poniendo a leer algo porque yo soy zurdo, porque ya van a decir, el Lick es zurdo. Yo no soy ni zurdo ni derecho, sino que es un libro de sociología. Y entonces, por ser un libro de sociología, es importante que podamos leerlo. Y dice, así como las profundas grietas que la desigualdad, inequidad, corrupción e injusticia provocadas por las élites económicas, delictivas, ineptas y depredadoras del país. Acá hay un link. Este link los lleva a una presentación de Prezi de un estudiante donde presenta, no es un resumen, porque no es un resumen, sino que es la idea que les puede dar a ustedes de lo que se trata el libro. Entonces uno va a este documento, lo podemos trabajar y acá nos va a empezar a indicar de qué trata el libro. Y entonces, como hay 5 pisos, solamente hay 3 pisos observables. Los otros 2 pisos son en sótano, o sea, hacia abajo. Y vamos a comenzar con el sótano 2. El sótano 2 del edificio de nuestro país es estrecho, sin luz y sin agua potable. Sobreviven un poco más de 2 millones de personas. Esto de acuerdo a cuando se escribió el ensayo. En este momento ya hay otros datos. Corresponde al 18.8% de la población total. Podemos agrandarlo, podemos regresar. Luego nos vamos al sótano 1. En el sótano 1, en ese nivel, pues ya no está tan oscuro como hasta allá abajo. Si bien es cierto, es un nivel ya no tan estrecho, pero en este nivel del sótano 1 reúne a la mayoría de la población nacional. Probablemente yo, de repente ustedes no, pero aquí está la mayoría. Muy probablemente ustedes están en el siguiente piso. Y este nivel reúne a la mayoría de la población nacional compuesto por más o menos 5.6 millones de personas. La desigualdad es causada por la carencia de ingresos, estando debajo del estrato estándar. Ahí vamos viendo ya 2 edificios, o mejor dicho, 2 pisos de este edificio de 5 niveles. Nos trasladamos al primer nivel donde ya se puede observar y que no está bajo la tierra, y es el primer piso. Aquí está conformado por más o menos 2.5 millones de personas, equivalente al 22.5% de la población nacional. Es la parte fachosa del edificio, esa que nadie quiere mostrar, donde está despintado, donde no se ve nada bien, mal mantenido, con pocas puertas y ventanas. O sea, esto desde luego refleja cómo se ve nuestro país, sociológicamente hablando, comparado con un edificio de 5 pisos. Muy bien, vamos a regresar y nos vamos al segundo piso. Ahí ya está mejor la cosa. El segundo piso, bueno, ya es distinto, ya es más observable, ya las personas ahí ya pintan
su casa para que la vean las personas desde lejos. Se descubre un horizonte mejor, ya que se encuentra en las alturas, hay jardines, y este nivel muestra paredes pintadas, poco elegantes, pero pintadas. Pero ahí ya hay otro tipo de nivel, otro tipo de personas. ¿Y qué decir del último piso, el de ahí arriba, el penthouse? Elegancia, construcciones modernas, grandes espacios, privacidad e higiene, objetos de valor y seguridad. Esto comparada la sociedad guatemalteca con un edificio de 5 pisos. ¿Qué va a hacer usted? Pues leerlo. Si no tiene el libro, pues leer algún resumen y, y entonces, cuando ya tenga ese resumen, pues de ahí vamos a hacer las preguntas para esa tarea. ¿Hay alguna duda para que las podamos resolver antes de terminar? Porque como les decía, solamente hoy trataré acerca de la tarea. Claro, como el café. Diga. Había muteado mi micrófono, perdone. Eh, sí, les comento. La, la tarea irá a aparecer en la semana 9 o 10. Es decir, ustedes van a tener tiempo para responder esa evaluación desde el lunes hasta el jueves de esa semana. Eh, Es decir, Es decir, 4 días. correcto. correcto. Sí. Es decir, correcto. Sí, es decir que aparece en, En la en la semana semana que que le indicaba y termina el jueves. O sea, sí hay espacio para que ustedes lo hagan de repente hasta el viernes de esa semana, pero no es recomendable esperar el viernes. Le voy a explicar. El, el sistema se cierra el viernes a las 6 de la tarde y hay estudiantes que quieren hacer la tarea el viernes después de las 6 de la tarde y ya no los va a dejar. Entonces acá lo más importante es poder hacer la tarea entre el lunes y el jueves de esa semana. En la semana 9 va a aparecer esta diapositiva que les mostré en donde está qué es lo que ustedes van a hacer. En la semana 10 están las preguntas, de lunes a jueves. Y ahí tendrán la oportunidad de sumar otros 10 puntos. Recordarles que son 2 tareas, o sea, está esta tarea y otra próxima después de la segunda evaluación con igual valor de 10 puntos para que tengan ustedes 20 puntos de tareas o laboratorios más 20 de la primera evaluación. Estamos hablando de 40, 20 de la segunda evaluación 60, 30 de la última evaluación 90, 5 del proyecto PAS 95 y 5 puntos extras que serían 100 puntos. Entonces así está diseñado para que ustedes puedan adquirir ese punteo. La tarea no me la tienen que mandar a ningún correo. La tarea no se hace. O sea, ahí dice leer críticamente. O sea, usted va a leer y críticamente porque de repente las preguntas van a venir formuladas así un poco con pensamiento crítico. Y entonces, usted lee, si no tiene la oportunidad de leer todo el libro, le hace el resumen, que el resumen está en 12 hojas. Hay resúmenes varios
Voy a volver a presentar acá. Digamos que ya los voy a dejar ir. Un minuto más. Si usted, Guatemala, un edificio de 5 pisos, lo googlea, va a encontrar varios. Por ejemplo, acá está ya un resumen. Entonces, este resumen le puede servir, ¿verdad? De eso se trata. Entonces, pueden descargar el resumen si no encuentran el libro como tal. No sé si con eso puedo solucionarles ya sus dudas. Para servirles. Bueno, vamos a culminar la clase del día de hoy. Gusto de saludarles a todos. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias.